Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en esta oportunidad, a todos los que se conectan a través de esta plataforma, sean hermanos o amigos. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Vamos a proseguir con los audios, alabados al Señor, del Evangelio según San Mateo. Y en esta oportunidad nos corresponde el capítulo 12, versículo 1. No sin antes hacer una oración para que también Dios nos dirija en esta enseñanza de la palabra. En esta hora, amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor mío. Por ello venimos ante ti invocando tu nombre para que sea usted dirigiendo esta palabra. Quienes oigan este mensaje, Señor, sean edificados a través de esta escritura. Tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Para ti también, Señor, sea el honor y la gloria y la honra. Amado Dios, tu palabra sea glorificada en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces empezamos con estos audios. Recuerde que estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 1. Gloria hacia Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Amén. Estamos en un tiempo donde estamos constantemente estudiando la palabra a secuencia. Y aquí se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Amén. Él estaba caminando por la era. En aquel tiempo había cultivo. Y con ellos estaban sus discípulos. Pero también le seguía mucha gente. Y también, gloria al Señor, había muchos hombres y mujeres, dentro de ellos también doctores de la ley, fariseos, que seguían al maestro. Amén. Ellos estaban constantemente a la perspectiva de lo que él hacía. Por eso es que constantemente lo observaban, dice la palabra, para tentarle o para sorprenderle en cualquier cosa. Pero aquí dice la palabra que Jesucristo nuestro Señor iba, dice, por los sembrados un día de reposo. Amén. Es más, el título habla, dice, los discípulos recogen espigas en día de reposo. Es que en día de reposo, primer punto, quiero recalcar que el Señor Jesucristo jamás, en ninguna parte de la palabra, nos enseña que Él transgredió la ley, ni tampoco el día sábado, también conocido como el día de reposo. Amén. Ha habido una mala enseñanza. Sabemos que Él es el cumplimiento de la ley y Él es nuestro nuevo pacto. Alabados al Señor. Esta era una fiesta o una ley o un mandamiento que antiguamente el pueblo de Judá guardaba. Por eso es que el Señor no vuelve a enseñar acerca de este día. Pero, alabados a Jesucristo, esto ya fue consumado en la cruz en el tiempo venidero. Amén. Cuando Él murió, nos dio un nuevo mandamiento, dice la palabra, y dentro de ellos nosotros, alabados al Señor, guardamos no el sábado, sino el domingo, como el primer día de la semana, cuando nació la iglesia de Jesucristo. Quiero recalcar que esta enseñanza nos enseña que cuando Cristo estuvo en vida, cuando Él estaba en carne, Él tenía que cumplir la ley. Por eso es que en el capítulo 12, versículo 1, dice la palabra que Jesús estaba con sus discípulos. Y dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Gloria al Señor. Amén. Jesucristo toma, en este caso, perdón, la ley. Los fariseos decían que el arrancar el trigo era cegarlo, friccionarlo entre las palmas era trillarlo y aventar la paja era limpiarlo. Esto era como un trabajo para ellos. Gloria al Señor. Amén. Pero Jesucristo toma los 3 puntos y dice que David comió de los panes de la propiciación. En el versículo 2 dice, viendo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él, dice, y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró
en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Gloria al Señor. Y dice, ¿y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué es lo que está enseñando aquí? Primero, gloria al Señor, alabados a Cristo. Lo que nos enseña la palabra es que, gloria al Señor, el Señor da a conocer un mandamiento. Y dice en el 1 Samuel capítulo 21, versículo del 1 al 6, alabados al Señor. Vamos a ir allá, 1 Samuel, para poder comprender un poco mejor acerca de lo que le estaban demandando los fariseos. Capítulo 21, versículo 1 al 6 dice la palabra. Vino David a Enoc, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente pan sagrado, pero le daré a los que le daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no se serán santos hoy sus vasos? Y él dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido, dice, quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día de que aquellos fueron quitados. Gloria sea al Señor. Amén. Es decir que, alabados a Cristo, los discípulos de David habían tomado algo santo, como era en lo que está hablando el Señor aquí. El sábado era un día santo, pero alabados a Cristo, en esta ocasión los sacerdotes permitieron que David tomaran. Por eso que Jesús le dijo, alabados al Señor, no habéis leído. Se va a la escritura y le dice, versículo 3, pero le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él, y los que con él estaban, tuvieron hambre? Gloria a Cristo. Los panes eran solamente, primer punto para entender un poco, que los panes eran sagrados y solamente eran para los sacerdotes. Amén. Gloria sea al Señor. Allá en Levítico capítulo 24, si usted quiere, lo puede leer. Dice que Jesucristo les estaba diciendo que preservar la vida es más importante, amén, que alabar a Cristo el sábado. ¿Por qué? Porque ellos estaban, en cierta manera, no tenían misericordia y habían creado un mandamiento dentro de este mandamiento importante que era en ese entonces el sábado. Es decir, equivalaba lo que equivale el día de reposo. Alabado sea Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 2 dice, viendo los fariseos dijeron, aquí tu discípulo hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Amén. Entonces lo que el Señor les está enseñando aquí, primero que que primero es sobre la vida. Lo importante, y aquí lo que podemos remarcar, es que el día de reposo, lo más importante está la vida que el mandamiento. Por eso es que, gloria sea al Señor, Jesús dijo, yo doy mi vida por ustedes. Y aquel que da su vida, gloria sea al Señor, a Cristo, gana la suya. Dice la Escritura, ahora dice en el versículo 4 dice, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley, dice, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo que los sacerdotes trabajan en el día de reposo, pero son sin culpa. Ellos ofrecen el sacrificio. Amén. En cierta manera están trabajando, pero no es culpable porque son sacerdotes.
Gloria al Señor. Entonces el Señor les da el ejemplo, cómo ellos están profanando. Gloria al Señor. Alabanza a Cristo. Dice, no habéis leído la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Amén. Es decir, que lo que lleva aquí el contexto es que ellos habían sacado una tradición o una norma que en el día de sábado no se podía comer. Amén. Gloria al Señor. Y por ello es que, alabanza a Cristo, en esta doctrina que ellos habían sacado tradiciones humanas, gloria a Dios, no tenían misericordia y no había, se ponían a hacer de pronto ayuno dentro del sábado y no comían y no compartían con la familia. Gloria al Señor, que es un día de compartir y bendice a Cristo, y no hacían la voluntad de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice, y no habéis leído, en el libro de Números capítulo 28, versículo 9 al 10. Números capítulo 28, versículo de 9 al 10, dice la palabra, gloria sea a Dios, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Aquí está hablando acerca del día de reposo. El mandamiento, gloria al Señor, era que uno podía comer. Amén. El problema era no, el mandamiento era, uno podía comer, podía guardar un día antes la comida y podía comer dentro del día de reposo, pero no trabajar. Pero ellos habían creado un mandamiento humano donde no se podía comer, y es por eso es que ellos daban más crédito, amén, a sus tradiciones, como el lavarse las manos, que dice más adelante, más que el mandamiento de Dios. Amén. Por eso Jesús le da, gloria a Jesucristo, le da la importancia y le da el enfoque de lo que significa de que, gloria al Señor, alabanza a Cristo, es verdaderamente guardar el sábado. Jesús nunca lo transgredió, jamás bendito sea el Señor, lo violentó. Es más, él dijo, yo vine para cumplir. En el libro de Mateo capítulo, gloria al Señor, 5, habla, dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino para cumplir. Él lo cumplió y fue el cumplimiento de la ley. Gloria sea Jesucristo. Amén. Dice la palabra también, gloria sea el Señor. Es decir, que lo que hicieron los discípulos, solo arrancaron y comieron, mas no llevaron una canasta. Ellos no aplicaron la hoz, amén, en el terreno del prójimo, solo arrancaron. Gloria sea el Señor, alabado sea Cristo. Es decir, que esto nos enseña cuando dice el Señor, versículo 3, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? En cierta manera ellos se estaban enfocando más en la tradición y no en el mandamiento. No habían leído. Por eso Jesús le dijo, no habéis leído. Importante conocer. Nos enseña que nos pide conocer mejor, gracias al Señor, en cuanto a conocer el mandamiento. Alabado sea Jesucristo. Versículo 8. Versículo, 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amén. Porque en cierta manera el reposo era guardado en el templo. Y dice la palabra, gloria al Señor, hablaba del templo, dice, uno mayor que el templo está aquí. ¿Por qué da a conocer el del templo? A pesar de que ellos no estaban en el templo, ellos estaban, dice la palabra, en la siega, en un lugar, amén, en los sembrados. Da a conocer que, alabanza al Señor, Él es mayor que el templo. Gloria sea Jesucristo. Que esa reliquia que ellos tenían en aquel entonces. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí está la clave principal, porque es que ellos quebrantaban el día de reposo, porque Jesús los demanda y ellos dicen, ustedes quebrantan el día de reposo en una parte de otro evangelio, gloria sea al Señor. ¿Por qué ellos quebrantaban? ¿Por qué? Porque en el día de reposo no había misericordia, gloria sea al Señor. No había, dice la palabra, y había condenación. Por eso es que mucha gente enferma no entraba a los templos. Amén. Mucha gente enferma no entraba al templo porque era prohibido. Gloria al Señor, alabanza a Cristo, y porque no tenían misericordia.
con el enfermo, que se sanara. Amén. Que gloria sea al Señor. Bendito sea Jesucristo. Por eso el Señor le dice, les confronta, ¿no?, directamente, que gloria sea al Señor, en el día de reposo hay que hacer misericordia. Dice, y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Ellos condenaban a las personas, gloria sea al Señor, por su pecado. A veces venían enfermos no por pecado, sino porque era una atadura o una enfermedad de nacimiento, y ellos lo condenaban como si fuera pecado, y por ello no dejaban que también en ese entonces guardaran el día de reposo. Gloria al Señor. Pero dice el Señor, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, es el autor, Él es el creador, Él es el día de reposo, porque Él es, dice la palabra, el verbo hecho carne. Gloria sea a Dios. Amén. Versículo 9, entonces seguimos. Alabado sea Jesucristo. Dice el hombre de la mano seca. Otro punto importante, alabado sea el Señor, no solamente habían quitado el mandamiento, habían transgredido o lo habían invalidado, amén, en cuanto al comer, porque aquí sí se podía comer, se puede comer en el día de reposo. Segundo, sino que por eso es que después le dicen, no habéis leído, no habían leído, se pensaba que no se comía. Pero segundo es la sanidad. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí que había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder ¿qué? Acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sano como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. ¿Cuál es el enfoque principal de este pasaje? Es que era lícito la sanidad. Amén. Porque la vida, gloria sea al Señor, está por encima. Gloria sea a Cristo. Amén. La vida es más importante. Por eso es que Jesús le dice, gloria sea al Señor, le habla acerca de un animalito. En el versículo 11. Gloria sea a Dios, alabado a Cristo. Pero comenzamos el versículo 9, dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de quienes, de ellos, amén, de aquellos quienes les había confrontado, aquellos fariseos que le habían dicho, alabado al Señor, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito. Para ellos no era lícito comer, pero tampoco no era lícito sanar, o que alguien se sanara en el día de reposo. Y eso no es así. Si una persona quiere guardar el día de reposo, gloria sea al Señor, que es una ley antigua, gloria sea a Cristo, pero dentro de esa ley que de guardar el día de reposo, antiguamente al guardarlo, la gente no podía salir, no podía tomar un animalito para ir a un curandero. En ese entonces no había médicos, y eso era como trabajo para la persona, y quebrantamiento también del mandamiento. Pero para Cristo no, porque no había dado así los mandamientos. Se podía ser sano, se podía sanar dentro del día de reposo. Gloria sea al Señor, amén. Alabado sea Cristo. Entonces, dice la palabra en el versículo, él dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, el enfoque principal, dos cosas, el hacer bien y la vida, porque la vida del hombre es mayor, gloria sea al Señor, alabado sea Cristo, que el mandamiento. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús les está diciendo, le dan a conocer que era lícito la sanidad dentro del día de reposo. Amén. Porque lo que más vale es la vida, más que, gloria sea al Señor, aunque los mandamientos son importantes, pero la vida del hombre es muy importante. Gloria sea Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces la vida de un ser humano vale más que un animalito, según lo que dice el versículo 12. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra.
salida entonces los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Gloria sea a Dios. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Seguimos entonces en el versículo 15. Dice la palabra: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todo. Entonces comenzó el Señor en el día de reposo a sanar, hacer lo que no estaba permitido. Amén. No estaba permitido ser sanos. Por eso es que la mujer de flujo de sangre no se hallaba en el templo. Muchos hombres, como aquellos leprosos, también eran expulsados de las sinagogas y también de las ciudades, porque no podían entrar dentro del templo. Amén. Gloria a Cristo. Y dice la palabra en versículo 15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Entonces él daba a conocer que se podía dentro del día de reposo sanar. Amén. Gloria al Señor. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriese. ¿Por qué? Porque para ellos no era lícito. Amén. Porque era causa de odiarlo. Por eso que el versículo 14 dice: salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Amén. Gloria al Señor. Porque Jesucristo no se acomodaba a sus tradiciones, no tanto a los mandamientos, sino a las tradiciones que ellos habían adquirido, mandamiento de hombres y no de Dios. Versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: y aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará. Dice: ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y su nombre, dice, esperarán los gentiles. Eso está escrito y es una profecía cumpliéndose en la vida de nuestro Señor Jesucristo, allá en Isaías capítulo 42, cuando habla el siervo de Jehová. Amén. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá juicio a las naciones. No gritará ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Gloria sea Señor. Amén. Se estaba cumpliendo la palabra en este pasaje. Amén. Gloria sea Jesucristo. Acerca de lo que es la importancia de la sanidad. Dos puntos importantes: el alimento, gloria sea Señor, y la sanidad. Y el Señor viene a enseñar que en el día de reposo se puede comer y se puede sanar. Dos cosas que ellos no hacían, que para ellos era ilícito y que era rompimiento del sábado o del día de reposo. Versículo 22. Seguimos. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Había, dice la palabra, que fue traído a él un endemoniado. Amén. Un personaje que estaba endemoniado. Es decir, que hay mucha gente, personas que pueden cargar demonios y no pueden ser enfermedades. Recuerde que hay gente que tienen maldiciones, pueden ser enfermedades y pueden también ser demonios. Gloria al Señor. Pero Jesucristo lo supo identificar. Dice la Biblia que estaba ciego y estaba mudo. Y el Señor le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dos cosas importantes. Era un milagro porque inmediatamente veía y también hablaba. Y toda la gente, dice, estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Malos fariseos al oírlo decían esto: no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Comenzaron a deshonrar a Dios en esta etapa. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea Cristo. A tomar un Dios antiguo, un demonio antiguo llamado Belcebú. Dice la palabra ahí, príncipe de los demonios, porque no entendían cómo él comenzaba a operar dentro de él. Y aparte que ellos ya era muy fuerte para ellos, supuestamente ellos pensaban que Jesucristo estaba transgrediendo la ley porque estaba sanando en el día sábado. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Por eso es que ya lo tomaron como un demonio. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo
es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Nos habla de la división, amén. Incluso dice, primero empieza, Jesucristo dice, los pensamientos de ellos, dice, todo reino dividido. Recuerden que Satanás tiene su reino, así como nuestro Padre tiene un reino, el reino de los cielos, Él tiene el reino de las tinieblas. Gloria sea al Señor, amén. Y dentro de ese reino hay una deidad, como hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también hay Satanás. Gloria sea al Señor, que el Señor lo reprenda al diablo. También está el falso profeta y el anticristo. Tiene dos reinos. Dentro de ellos están los demonios, las potestades. Pero dice la palabra que ese reino no se divide. Por eso él dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida, dice ciudad, y dice casa, es decir, hogar, dividida contra sí mismo, no permanecerá, dice, no prevalecerá. Constantemente, en cualquier momento, esa casa o esa ciudad o ese reino será destruido, será dividido, se romperá. Gloria al Señor, amén. Y dice, y si Satanás se echa fuera, Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Amén. ¿Cómo ellos no entendían? Gloria al Señor. Alabado sea Jesucristo acerca de estas cosas. Bendito sea el Señor. Eran tan, pero tan cerrados en cuanto a la escritura, que ellos no entendían y no conocían en parte acerca del reino. El versículo dice 27, y si yo hecho, dice, lo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Alabado sea Jesucristo. ¿Ven? Dice la palabra aquí, dice, ¿por quién nos echan los vuestros hijos? Por tanto, ellos serán entonces vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gloria sea el Señor. Amén. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si se está con él, se obtiene la bendición. Si no, todo se pierde. Amén. Si queremos bendición en el trabajo, salud, etcétera, debemos seguir a Jesucristo. Gloria sea al Señor. Alabado sea Cristo. Amén. Es importante esta palabra. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, aquí nos enseña algo muy importante, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Amén. Es uno de los pecados que no tiene perdón. Por eso que, gloria al Señor, no compartimos que el Espíritu Santo sea una radiación activa, como hay doctrinas que lo dicen, lo enseñan así. Amén. Que el Espíritu Santo es una energía. No, la palabra no enseña eso. La Biblia nos habla que es una persona. Por eso es que es un pecado decir esas cosas, y es una blasfemia no contra el hombre, sino contra Dios, la cual dice la palabra que es uno de los pecados de la cual no tiene perdón. Versículo 32. A cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre, él le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, dice, ni en este siglo ni en el venidero. Gloria al Señor. Amén. Es decir, que no tendrá fin esa maldición o ese perdón o esa condenación, Dice la palabra, versículo 3, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, comienza el Señor a reprenderlo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Gloria sea Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. No les bastó en mirar muchas señales de Jesús, tanto milagros, y siguieron siendo rebeldes. El Eterno, Jesucristo, les había dado muchas señales más que la señal de Jonás, estar 3 días bajo tierra. Más adelante dice, gloria al Señor, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Gloria al Señor.
Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Ahí en el libro de Eclesiastés capítulo 12, vamos a ir allá. Gloria sea al Señor, dice la palabra del Señor, algo muy importante y relevante también con relación a esto. Gloria sea a Dios, dice la palabra en el capítulo 12, versículo 3, al fin dice de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es de todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gloria sea al Señor. Amén. Bendito sea Jesucristo. Seguimos. Recuerden que hay que tener cuidado con nuestras palabras. Israel en cierta manera se condenó por sus palabras. Amén. Allá en Israel dice la palabra, comenzaron a murmurar y comenzaron a decir cosas dentro de la presencia de Jehová, de nuestro Señor, nuestro Padre. Y la Escritura nos enseña que esas palabras los llevaron a su determinación y a su condenación. Por eso Jesucristo dijo: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio. Los fariseos estaban hablando palabras ociosas, no bíblicas. Eran lamentablemente personas que no tenían fundamento en la ley, que no conocían la ley, pero que eran fariseos. Porque tú dices, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso es importante también lo que el Señor recalca a través del apóstol, de los apóstoles, el apóstol Santiago allá, gracias al Señor, hablando en sus cartas, que es mejor oír antes que hablar. Gloria al Señor. Amén. Versículo 38 dice: entonces respondiendo alguno de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y le dijo: la generación mala, dos cosas dice allí, y adúltera demanda señal. Amén. Les llamó malos y también les llamó adúlteros, porque estaban en pecado. Pero dice: pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, hablando de la resurrección, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, hablando del alma. No está hablando del cuerpo, gloria al Señor, amén, sino del alma. Gloria a Cristo. Más allá el apóstol Pedro lo confirma. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en el juicio de esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír a la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué nos enseña aquí? Gloria al Señor. Como decíamos, gloria a Cristo. No les había bastado el mirar las señales ni los milagros, y siguieron siendo rebeldes. Amén. Y era una generación, el Señor los descubre y les habla de su resurrección, y pero que ni aún así, gracias al Señor, se arrepintieron. Gloria sea a Jesucristo. Entonces, seguimos, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Está hablando acerca de, gloria al Señor, de esta generación mala y adúltera, una generación que pecaba, una generación que cometía pecado, y que ese pecado los llevaría a una, gloria al Señor, llenura de demonios. Por eso dice aquí: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda, dice, por lugares secos buscando reposo y no la halla. El demonio solamente tiene reposo en un cuerpo,
Por eso es que hay posesiones en muchas vidas. Amén. Esos vicios llamados drogas, esos vicios llamados homosexualismo y todas esas cosas son llenura de demonios. Y mucha gente, gloria sea al Señor, y mucho en este caso el Señor está hablando a un pueblo de generación mala y adúltera, a un pueblo que le seguía, en este caso también a los fariseos les estaba hablando. Bendito sea Cristo, porque dice la palabra que entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Estos dos personajes, los fariseos y los escribas, estaban en pecado grandemente delante de Dios, y le estaba el Señor diciendo: ustedes están llenos de demonios, me acusan de que yo tengo demonio, pero ustedes tienen demonios. Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo. Por eso dice: cuando el espíritu inmundo sale, el hombre anda por lugares secos buscando reposo y no la haya. ¿Ven? Porque los demonios son atormentados constantemente por Satanás para que hagan su trabajo. Su trabajo es destruir, atormentar. Gloria al Señor. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Hablando del cuerpo, amén. Hablando de la vida, la casa, el corazón. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, es porque Cristo estuvo, es porque Dios entró, dice, gloria al Señor. Pero cuando entonces va y toma, entonces, pero como va y la encuentra desocupada, porque ya Cristo se salió, es porque volvió a pecar, volvió a cometer maldad y volvió a adulterar. Amén, porque este pueblo era así, tenía una vida adúltera, una vida de tomar mujeres, eran escribas, eran conocidos allá en Judá, eran conocidos, gloria al Señor, tal vez por su forma de vestir, por su forma de, por su forma de ser escribas, fariseos, pero eran adúlteros. Amén, gloria al Señor. Eso es lo que dice la palabra. El Señor los acusó, mejor dicho, les demandó directamente, les dijo: generación mala y adúltera que demanda señal. Entonces va y toma, dice, consigo otros 7 espíritus, decir que peores que él, y entrado moran allí, y posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. ¿Qué está refiriéndose esto? Que toda persona que se descarría se llenará de demonios. Y si aquel que toma el evangelio a la ligera, aquel que toma las cosas de Dios a la ligera, se llenará de demonios, y también el carácter de esa persona cambiará. Porque dice: el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor. Amén. Si antes esa persona no había cometido de repente homosexualismo, gracias al Señor, le entrarán demonios de homosexualismo y terminará peor. Por eso la Biblia dice: así también acontecerá a esta mala generación. Gloria sea a Jesucristo. Terminamos en el versículo 46. Gloria sea a Dios. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Ven? Gloria sea a Jesucristo. Vamos a leerlo todo. Dice: y le dijo uno: y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo: y aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y padre. Aquí nos está enseñando desde el versículo 46, gloria sea al Señor, alabanza a Cristo, hasta el versículo 50, nos enseña acerca de la verdadera hermandad, según lo que dice aquí en la palabra, es la obediencia. Si no obedecemos a Jesucristo, no podemos llamarnos hermanos. Amén. No podemos decir a cualquiera hermanos. Gloria sea al Señor. Bendito sea Jesucristo. No cualquiera que tome una Biblia y vaya por allí, venga a una iglesia, puede ser mi hermano. Tiene que hacer la voluntad de mi Padre, como dice aquí, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Si está descarriado, no puede ser mi hermano. Gloria al Señor. Si es de otra doctrina, gloria a Cristo, tampoco. Tiene que hacer la voluntad de Dios. Amén. Dentro del margen bíblico, tiene que vivir la palabra y hacer su voluntad, vivir en santidad y obedecer a Dios. Amén. Lo importante aquí es que tiene que cumplir, aquel que cumple la palabra y sigue fielmente el Evangelio de Jesucristo y obedece, ese será llamado nuestro hermano. Amén. Que Dios le bendiga a todos.
Gloria sea al Señor. Por eso que no podemos decirle a cualquier hermano, aquel que está todavía atado de las drogas, del alcohol y que sigue congregando, gloria sea al Señor, y que viene de vez en cuando, a veces a la iglesia, dice Cristo, una vez al mes, una vez o 3 veces, 3 veces de cada 6 meses, no se le puede decir hermano porque no está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Gloria sea Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas y para sus almas. Gloria sea al Señor. Que Dios le bendiga grandemente.